¿Ok? De la Constitución emanan los tratados de libre comercio, pero también las leyes reglamentarias, como por ejemplo la ley aduanera, que tiene que ver con la operación de la aduana, las leyes fiscales, que tiene que ver con el Código Fiscal de la Federación, les dije que por favor lo bajen, y la LIGE, aquí está mal, dice TIGE, es LIGE, la Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación, en donde se le asigna a cada, ahora sí voy a ponerle el clima porque me estoy quemando. ¿Me cierran la puerta, por favor? Octavio, ¿me cierran la puerta, por favor? Y por favor te calles porque estoy dando clase. Gracias. Ya. Estoy sube. Perdón, es que me tomé un café bien caliente. Cierra la puerta, por favor. Ya. Qué calor. Les decía, ahí se determinan los aranceles mediante reglas y mediante la clasificación arancelaria, que es un código de 8 y 10 dígitos en México, en donde se correlaciona la mercancía, de qué se trate, con su tarifa, con cuánto tiene que pagar. Y las otras leyes que tienen que ver con los impuestos que se pagan en aduana, como es el IVA, mañana lo vamos a platicar, el ISAN y el IEPS. Vamos a desmenuzar estos 4 impuestos y vamos a ver uno más que no viene aquí, pero que es el que paga o el que grava las utilidades de las empresas y también de los trabajadores, se llama ISR. ¿Ok? Luego tenemos las leyes que tienen que ver con el fomento, como la Ley de Comercio Exterior que vimos en legislación 2, ¿recuerdan? La Ley de Comercio le da la atribución a la Secretaría de Economía de el fomento de las exportaciones mexicanas y también de la defensa en base a leyes, en base a reglamentos y en base a acuerdos con la OMC para minimizar cualquier ataque de cualquier país, cualquier exportador que nos quiera dañar. Además, están las normas, las famosas NOMS, y todos los acuerdos como las reglas de comercio exterior. Tenemos también los decretos de fomento a la exportación, como el IMEX en este caso. Los otros 3 ya no existen. Están ahí, ¿cómo se dice?, mencionados porque en su momento hay algunas empresas que los adquirieron, esos decretos, que se adhirieron al decreto y que todavía los tienen vigentes, pero única y exclusivamente esas empresas, que son contaditas ya con la mano. Por eso están ahí. Pero esos decretos, salvo el IMEX, es este que voy a subrayar, los demás ya prácticamente están desechados. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? En este curso nos vamos a abocar básicamente a esta ley. Y desde luego, de manera supletoria, vamos a utilizar el Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Y bueno, también vamos a ver estas 3 leyes secundarias que tienen que ver con la recaudación de impuestos en la aduana. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, jóvenes? Avi, a ver, ¿qué dice nuestra estimada? No. Ok. Por otro lado, les decía que también tenemos normas formales y sustantivas. Estas normas formales y sustantivas tienen que ver con los procesos, con los reglamentos, más bien con los formatos que se tienen que utilizar para llevar a cabo el despacho aduanal. Y uno de ellos es el pedimento. ¿Qué es el pedimento? Déjenme pasarme mi pizarra para ponerles el nombre y vamos a hacer una definición coloquial y después lo vamos a buscar en la ley. Vamos a buscar esta palabrita, el pedimento. El pedimento cumple varias funciones, pero son 2 las principales. La primera es la descripción de la operación. ¿Qué operación? Puede ser de exportación o de importación, donde se detallan
los datos del exportador o del importador. De los dos, de hecho. No importa que sea una operación de exportación o sea de importación, siempre se van a detallar los datos de ambos. De dónde viene y a dónde va. O a dónde va, ¿sí? Y aquí a dónde va y quién lo envía y a quién se lo envía. ¿Ok? Además, los datos de la mercancía. Más bien, más que datos, la descripción de la mercancía. Y todos lo que tenga que ver con su tráfico, cómo va, cómo viene, si llegó por barco, por tren, por camión o por avión, y a dónde la vamos a internar, si la vamos a mandar al interior del país o la vamos a mandar a la frontera. Todos esos datos son datos generales que vienen en el pedimento. La descripción de la mercancía con sus costos, sus precios, sus valores, ¿sí? Para poder calcular los impuestos. Y el segundo la gran función es la declaración de los impuestos. Este documento que forma parte de las normas sustantivas, de las formales, perdón, aquí está, ¿sí? Sirve para esto. Y sin ese documento no podemos internar ninguna mercancía, ni sacar tampoco del país. Todo el despacho de dinero se basa en la elaboración del pedimento. Todo lo que hagamos, el eje fundamental de ello es el pedimento. ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Quién lo llena? Ah, pues lo llena el agente aduanal. Es su atribución y es su obligación. Tú como importador no podrías llenar. ¿Por qué? Porque no tienes el permiso para hacerlo. ¿Se acuerdan que vimos en legislación 1 que los agentes aduanales tienen requisitos para poder operar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Alguna de ustedes se acuerda cuál es uno de los requisitos para poder operar como agente aduanal? El principal, de hecho. A ver, recuérdame uno. ¿Qué requisito es el fundamental para poder operar como agente aduanal? Hay muchos, pero el fundamental, yo ahorita si me voy a hacer, me puedo ir a hacer despacho aduanero, yo, su maestro, o ustedes, cualquiera de ustedes, porque porque traigo mercancía del extranjero y me voy a encargar de irme a pelear con la autoridad para hacerlo. No, no podemos. El principal requisito es obtener el permiso de Hacienda para poder ser agente aduanal. A ese permiso se le conoce como patente. Grábense el nombrecito porque cuando llenamos un pedimento, es importantísimo que en el pedimento, en los datos generales, venga la patente del agente aduanal. Ya veremos la nomenclatura de los pedimentos en su momento, que también es parte de este curso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ahora sí ya les queda claro qué es un pedimento. Los Sí, principales profe. pedimentos que existen son de exportación e importación, pero hay otros muchos. Hay otros de tráfico, de traslado o de tránsito, también se les conoce, otros de rectificación. Las operaciones son tres básicamente, exportación, importación y tránsito. Y eso tiene que ver con el tipo de régimen aduanero que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, es una atribución y obligación del agente aduanal el llenado del pedimento. Ya una vez que se llena el pedimento, entonces se valida y se autoriza por parte de la autoridad. Se valida a través de sistemas informáticos. Durante la operación de comercio también hay padrones. Hay padrones de importadores. Perdón ustedes, aquí ya regué el tepacho. Padrones de importadores y también padrones sectoriales
de exportadores. ¿Qué quiere decir que haya padrones sectoriales? Bueno, que cada sector productivo tiene a su cargo un padrón de los que marca la ley, marca el reglamento y las reglas generales de comercio, las reglas generales de comercio exterior. Sus siglas son reglas generales de comercio exterior. Y son parte de estos reglamentos del derecho positivo necesario para la tramitación de la exportación y la importación. Estas reglas generales dan, digamos que la forma de hacer, digamos que la ley dice qué hacer, pero no nos dice cómo. Y las reglas generales sí nos dicen cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo me debo dar de alta en un padrón sectorial? ¿O cómo me debo dar de alta el padrón de importadores? Incluso en las reglas generales, en sus anexos, se encuentran los formatos para tal efecto. En el caso del pedimento, el anexo 22 de las reglas y sus apéndices nos dan el instructivo de llenado del pedimento. El anexo 22, que es un buen, es el instructivo de llenado del pedimento. Nosotros vamos a, no sé si ya lo hicimos, pero si no lo hicimos, lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con un simulador de pedimento que, por cierto, no está actualizado a los cambios de este año. Todavía no lo puedo actualizar hasta que conozca cuáles son esos cambios y los publiquen en el nuevo anexo 22. Este año ha habido varios cambios que atañen al comercio. El primero es la incorporación de una cosa que se llama NICO. Es el número de identificación comercial. Es un número de 2 dígitos, así, que se suma a la fracción arancelaria. ¿Ya hemos platicado de fracciones arancelarias o no? Recuérdenme, porfa. ¿Saben lo que es la fracción arancelaria? Sí. ¿Qué es, Jenny? Me encantaría que abrieras tu micrófono y lo explayaras. ¿Tú sí te acuerdas, Avi, qué es la fracción arancelaria? Sí, profe. ¿Qué es la fracción arancelaria? Es Una definición coloquial con sus palabras, no importa. como la clasificación de las mercancías, ¿no? Exactamente. Es la clasificación de las mercancías. Jennifer Paola, ya no, ya se acabó eso. La clasificación arancelaria de las mercancías está determinada por el tipo de mercancía, el uso de la mercancía o su materia. Y es un número que a partir del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, cambia de 8 a 10 dígitos. La estructura es más o menos así. Tiene 4 dígitos pegaditos, donde aquí se da el capítulo en estos dos y la partida. Tiene que ver con la ley, esta ley, la LIGE. Y esto a su vez con algo que se conoce en el mundo como el sistema armonizado. Cuando veamos clasificación vamos a entrar en detalle, ahorita no es necesario. Nada más lo menciono, sistema armonizado, por eso es S. Lo segundo que sigue es la subpartida, que son dos dígitos. Luego viene la fracción. Con esto ya puedo determinar el nivel de impuesto que va a pagar. Bueno, ahora viene una clasificación adicional que es más para estadística, que se llama NICO, número de identificación comercial, que son los 10 dígitos que componen hoy la fracción arancelaria, aunque curiosamente estos 8 nada más determinan el nivel de impuesto. Se los digo así nada más someramente. Ya lo veremos en su momento con cuando veamos clasificación arancelaria 1, ahí vamos a ver, vamos a desmenuzar
y vamos a aprender a utilizar estos códigos y a clasificar las mercancías. ¿Sí? De eso se trata esa materia. Ojalá se las dé yo, y si no se las doy yo, cualquier profe de ICEP debe saber clasificar, ¿ok? De comercio. Bueno, cualquier profe de comercio debe saber clasificar. Ok. Entonces, estos padrones, ¿sí? También implica que sepamos qué mercancía estamos elaborando. El pedimento, como les decía, con su anexo, sus demás, debe tener también en la parte en donde describe la mercancía, aquí le vamos a poner con su fracción arancelaria. Y esto surgió porque les decía que hay dos cambios, dos sendos cambios. Hay más, pero son los más importantes. Uno es la incorporación del NICO y la otra es la creación de la Agencia General de Aduanas. Con sus cambios que de seguro van a impactar en el pedimento, en el despacho y en la forma de hacer los trámites que estábamos acostumbrados a hacer de una manera, pues ya de muchos años para acá. ¿Sí? Son los dos grandes cambios. Este simulador de pedimentos que yo voy a utilizar con ustedes, pues obviamente no tendrá esos cambios, sin embargo, se acerca mucho a la realidad y vamos a poder trabajar con él en lo que se incorporan los nuevos cambios. ¿Ok? Entonces, todas estas reglas formales son utilizadas para apuntalar, para poder darle coherencia a ese despacho, a este despacho aduanal a través de pedimento. También es un requisito no arancelario, es aquellos importadores que están sujetos al padrón y los exportadores hoy que tienen un padrón sectorial y que de otra manera no pueden llevar a cabo exportaciones. Yo, por ejemplo, si ahorita alguien de ustedes quisiera hacer exportación de fierro en Breña, de una mina que tienen por ahí, no podrían hacerlo. No podrían hacerlo, porque tendrían que tener una inscripción en el padrón sectorial que cuesta caro y que es tardado el procedimiento. Las empresas que tienen padrón sectorial sí pueden realizar exportación de fierro o hierro, mineral de hierro, para que mejor me entiendan. ¿Sí? Si ustedes quisieran exportar cerveza, tampoco podrían hacerlo. Necesitan estar adentro del padrón sectorial de fabricantes de cerveza. ¿Sí? Esto, ¿por qué se hace? ¿Por qué limita la autoridad el libre flujo de las mercancías e impone los padrones? Por el abuso que ha habido de las comercializadoras, que generalmente al productor lo dejan abajo, y el productor es el que menos gana y las comercializadoras se hacen ricas. Entonces ahora, para poder comercializar, necesito que mi cliente, al que le voy a comercializar, tenga su padrón sectorial y que la autoridad esté consciente de ello para que también evite de alguna manera estos abusos de las grandes comercializadoras. ¿Ok? Por eso se dan los padrones sectoriales. ¿Alguna duda o pregunta? Hay mucha información, ¿eh? Yo siento que hay mucha información. Vayan tratando de sistematizarla para que no se me queden y al rato digan, ¿what? ¿Qué dijo? ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a seguirle. Dentro de las reglas sustantivas están, pues desde luego el cálculo de los impuestos, pero cuando hay tasas diferentes por alguna situación de tratado, tasas preferentes por el origen, la tasa preferencial de la industria cuando esto se da, un subsidio que ofrece el gobierno a la importación, o el apoyo a través de los decretos para poder traer mercancía sin el pago de los impuestos de importación. Es decir, una importación temporal. Todos esos son lo que tenga que ver con el problema impositivo. Pero también debemos conocer de qué están hechas esas leyes que nos van a pegar. Y también el derecho de trámite aduanero. ¿De qué se trata ese derecho? Porque al final al importador le va a pegar. En aduana tú vas a pagar los impuestos, mañana los vamos a ver en detalle, que son estos 3, 1, 2, 3, más la tarifa, impuesto general de importación. Pero adicionalmente hay algunos derechos que hay que pagar. Uno de ellos es el DTA, el otro es el derecho de prevalidación.
PREVD, así. Prevalidación. Ya platicaremos de ellos, porque también debes considerarlo cuando vas a realizar ya sea una exportación o una importación como costo. Esto es costo ¿para quién? Pues para los importadores y los exportadores, porque lo tienen que pagar a fuerzas. Y esto no lo recuperan. Esto es un costo que tienes que adicionar a tu despacho aduanero y a tu costo de la mercancía importada o costo de la mercancía exportada. ¿Sí? Además, también están las regulaciones no arancelarias. ¿Cuáles son los permisos? Permiso de importación o no. ¿Qué mercancías están sujetas a permiso? ¿Qué cupos? ¿Qué es un cupo? ¿Alguien? Sí lo vimos cuando vimos Legis 2. ¿Se acuerdan qué es un cupo? ¿Cómo dijo? El cupo. ¿Qué es un cupo? Se los voy a ejemplificar acá en la pizarra. Miren ustedes. El cupo es una restricción a la importación o a la exportación, chingas, a la importación o a la exportación que tiene que ver, ay, se loca mi lápiz, ¿sí? Con sectores estratégicos para la importación o la exportación. Hay varios sectores estratégicos, sobre todo los alimentarios, que el gobierno tiene que defender de alguna manera y entonces impone los cupos. Los cupos son permisos por cantidades de importación, cantidades o volumen, más bien, volumen de importación. Volumen y cantidad en este caso es, digamos que homólogo, por volúmenes de importación o exportación. Vamos a platicar de un tema de exportación que es el azúcar de caña. Si tú eres un exportador de azúcar, un productor de azúcar de caña, ¿sí? Es decir, procesas caña en un ingenio y obtienes azúcar, no la puedes exportar, porque primero debes el cupo de exportación para el azúcar debe garantizar el abasto del mercado nacional. Primero, se garantiza el abasto del mercado nacional. Es decir, no vas a exportar un gramo de azúcar si antes no has garantizado que el consumo nacional está completamente cubierto. Una vez que los ingenios, la industria azucarera, ya garantiza el abasto del consumo nacional, entonces te otorgan permiso para exportar excedentes. Nada más así. Cuando regresemos a las 9:20, vamos a ver cuáles son los cupos para la importación y que vamos a ver un producto que es estratégico y que tampoco podemos importar de manera discriminada nada más porque necesitemos la mercancía. Están sujetos a estas reglamentaciones de cupo y que la autoridad mexicana, la autoridad, en este caso de la Secretaría de Economía, pone para garantizar, primero, el abasto de las personas y segundo, que la industria misma, el sector mismo, no se vea afectado por la importación indiscriminada de esos productos. ¿Que le pegan al mercado? Sí. ¿Que nos duele? Sí. Pero tenemos que platicarlo y existen. Ahí están. Ahorita vimos el cupo de la empresa, perdón, de la industria del azúcar. ¿Sí? Yo no puedo exportar un gramo de azúcar si no tengo el permiso de exportación y no me lo va a otorgar la autoridad hasta que yo garantice el abasto del consumo nacional. Ya después de eso, entonces voy a poder exportar solamente los excedentes. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Tenemos un minuto para dudas y preguntas. ¿No? Bueno, chiquillas. Ay, güey, son las 9:11. Vamos retrasados. Entonces nos vemos a las 9:40. 9:40 el siguiente enlace, ¿vale? Sí, profe. Órale, pues. Nos vemos al ratito.